Estamos grabando. Ah, esto te iba a decir. Vos me Mirando tenés que mirar. Vos te tenés que Sí, ver. a la cámara no. Bueno, será un placer. ¡Ay, qué divino que sos! Bueno, cuando quieras. Estamos Sí, grabando. ya estamos. Ah, bueno. Bueno, soy Raúl Chévez, soy profesor de Ciencias Sociales, quiero aclarar que soy policía retirado y me dedico a la docencia, estoy dando clases en los institutos policiales sobre materias de ética y seguridad ciudadana, ética y derechos humanos, y a veces tengo la posibilidad de ser profesor invitado, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, gracias a un amigo que es Juan Carlos Domínguez. Días pasados di una charla junto con otro colega en la misma Facultad de Psicología sobre la aplicación de la ley antes de 1492, que como ustedes sabrán es antes de la invasión de los europeos. Hay una creencia generalizada, y esa creencia fue una construcción histórica, deliberada, de que en nuestra historia como americanos nace y empezó a escribirse a partir de la llegada de los europeos. Parecería ser que todo el mundo, o todo nuestro mundo, empezó a girar a partir de la llegada de ellos. Parece que antes no comíamos, antes no respirábamos, antes no nos vestíamos, ni siquiera en invierno estábamos cubiertos, parece que estuviéramos siempre desnudos, con arcos y con flechas. Y eso verdaderamente yo interpreto que es una construcción, una deliberada construcción que seguramente empezaron a escribir los europeos y con la ayuda a posteriori de muchos de los que nacieron y se criaron acá. Yo dije, y esto lo quiero recalcar nuevamente, que cuando era chico, todos los 12 de octubre a mí me enseñaron que era el Día de la Raza. Claro, evidentemente me lo decían con tanta fuerza, con tanta polenta, que me lo creía, hasta que empecé a decir raza, ¿de qué raza? Entonces lo comparaba con una red de carnicerías de acá de la ciudad de La Plata, que es la red de carnicerías Raza. Y claro, bueno, ahora puedo decir que realmente carnicería y raza es justamente la carnicería que hicieron los invasores a partir de 1492. En principio se nos dijo el Día de la Raza, a posteriori decían el Día del Encuentro de dos mundos, pero evidentemente vivíamos en un solo mundo, no hay dos mundos. Luego el encuentro de dos culturas, pero lamentablemente una avasalló la otra. El encuentro de la diversidad americana, donde la diversidad fue o pretendió ser, felizmente no destruida, total y absolutamente copada por el extranjero. Yo al extranjero le llamo el aborigen, porque me parece que es un nombre pertinente. Ellos salieron de su lugar con una pretensión comercial, pensaron en una ruta, a nosotros nos desconocían por completo, se nos llevaron por delante, ni siquiera sabían dónde estaba, salvo por muchos años después. Lo cierto es que cuando vinieron y se encontraron con nosotros, no quiero justificarlos, pero no supieron qué hacer. Ellos vinieron con una idea de comercio que luego se convirtió en invasión, en tortura, en violación, en muerte, en profanación, el genocidio de millones y millones de nuestros antepasados, el saqueo de oro, de toneladas de oro y toneladas de plata que fueron cruzando el Atlántico para sostener una cultura que ya estaba deprimida y que sigue aún deprimida. Lo cierto es que cuando los invasores llegaron a nuestras tierras, se encontraron con civilizaciones perfectamente establecidas, que habían tenido su historia, habían tenido su desarrollo y que, lógicamente, tenían tal vez un espacio que podíamos llamarlo inquisidor, analógicamente hablando de lo que estaba sucediendo en Europa, pero realmente tenían una voluntad de diálogo. Sabemos positivamente por los últimos descubrimientos que nuestros antepasados sabían que había en otros lugares del mundo otras civilizaciones.
y realmente los recibieron con los brazos abiertos, aún viendo peligrar sus vidas y aún viendo peligrar sus hogares y su propia tierra. Realmente tenían una voluntad de diálogo que el español no lo tenía. El español vino con una idea de saqueo, con una idea de poder, con una idea de satisfacer necesidades personales. En realidad, como siempre le digo a mis alumnos, estos se creyeron que era un prostíbulo y que podían hacer con nosotros lo que se nos ocurriera. Cuando Colón pisó por primera vez tierra americana, nuestros antepasados, para mencionar la palabra amigo, utilizaban en su lenguaje la palabra mi otro corazón. Y esto creo que sintetiza cómo fueron recibidos los españoles cuando llegaron los invasores. De la misma manera que cuando Pedro de Mendoza hace pie en el Río de la Plata, se encuentran con una población que les brindó prácticamente todo lo que tenían, pero claro, estaban acostumbrados supuestamente a comidas y abrigos mucho más exquisitos, de manera tal que tras la ofensa comenzaron una política y unas acciones de sometimiento que por supuesto nuestros antepasados no lo toleraron. Felizmente para los mayas, digo felizmente entre comillas y subrayado, ¿no? Porque en realidad la presencia nunca fue feliz, los mayas no sufrieron como nación la presencia del invasor. No así los aztecas y no así los incas. Y tomo estos tres ejemplos porque son las civilizaciones que en un más alto grado de desarrollo se encontraban hacia 1492. En el caso particular de los mayas, tenían una sociedad muy fuerte, pero de una convicción de valores también muy fuerte. Ellos tenían mecanismos de aplicación de la ley muy bien sostenidos. Nuestro primer policía en América Latina se llamó sin lugar a dudas el Tupil, o Topilie, si tomamos el lenguaje nahual, y recibía órdenes directas de un juez que era el Batap, de manera tal de que podíamos, y a lo mejor las comparaciones son bastante odiosas, pero era como si dijéramos un juez de primera instancia, un juez de garantías. El Tupil tenía la misión de cumplir con las sentencias del Batap, pero también tenía algunas medidas de carácter criminalístico, por ejemplo, la recolección de pruebas, la detección de testigos, la comparencia de testigos, el arresto de personas, de manera tal de que todo eso implicaba un proceso judicial, un proceso criminal, muy rápido, muy contundente, y oh sorpresa, no había cárceles, porque realmente la sociedad maya no gastaba dinero, no invertía dinero en algo que ellos pensaban que no les servía. La ley era muy fuerte, el cumplimiento de la ley era muy efectivo, de manera tal de que o salías libre de culpa y cargo, o salías con una sanción menor, o te aplicaban la pena capital. Pero estar preso no era una característica cultural de la civilización maya en la esfera de aplicación del poder, de la aplicación de la ley. ¿Cómo seleccionaban a los tupiles? ¿Cómo seleccionaban a los que podían ser ahora llamados policías? Bueno, eran personas que tenían cierta predisposición al diálogo con las personas y por supuesto cierto nivel de aceptación social. Es decir, eran gente que ya resaltaba por sus condiciones morales y por su acercamiento a la comunidad. No se reclutaba de cualquiera y eran rigurosísimos en ese ingreso. Y esto tiene que ver con toda la cultura maya en materia de penas. El Código Penal maya no estaba escrito, era consuetudinario, pero los castigos eran muy fuertes. Y para los mayas el delito era
todo aquello que sea dañino para la sociedad. Y entre ellos encontramos, por supuesto, atentar contra el imperio, atentar contra el soberano, contra los delitos contra la propiedad, contra el homicidio. Tenían perfectamente claro la figura de la culpa y del dolo, tanto sea para el homicidio como para el incendio, es decir, la intención como también la no intención de cometer un acto dañino hacia el Estado. Por supuesto, las penas eran las penas de muerte y eran unas penas muy, pero muy rigurosas. Estaba la figura de la esclavitud, con una particularidad de que el esclavo podía ser propietario y la figura de la esclavitud era al solo efecto de poder resarcir a la víctima desde el punto de vista pecuniario. El código, la civilización azteca en materia de aplicación de la ley era muchísimo más rigurosa que la maya. Ya de por sí la edad de imputabilidad estaba en el orden de los 10 años y realmente la educación familiar era muy severa y la educación social era muy severa. Al igual que en el caso particular de los mayas, existía los delitos contra el soberano, los delitos contra el Estado, los delitos contra la seguridad pública, los delitos contra la propiedad, y nos encontramos con penas muy, pero muy, muy crueles. Había mucha particularidad que definía o que identificaba, perdón, a los aztecas. Tenían lo que podíamos decir tribunales de primera instancia y tribunales de alzada, del jefe, del jerarca, ¿no es cierto?, del responsable del Estado. Ahora bien, el proceso judicial no podía durar más de 80 días, de manera tal que, de ser necesario el encarcelamiento de una persona que estaba siendo juzgada, como tampoco había cárceles, se improvisaba una especie de jaula, una especie de alojamiento muy precario, donde era alojado esa persona hasta que termine el proceso. Pero vuelvo a repetir, el proceso no duraba más de 80 días. Había tribunales que podíamos llamar correccionales, donde el juez interviniente era elegido por el pueblo por el lapso de un año, y luego había tribunales para casos más graves, donde sí, eran designados por el Estado, y a su vez cualquier tipo de consulta por vía de apelación se realizaba a través del jefe de Estado, que se reunía cada tanto, periódicamente, para poder tratar los temas de apelación y aquellas situaciones que podían ser de tal gravedad que escapaban a la posibilidad de discernimiento de los jueces. En el caso particular de los aztecas había una policía de mercado con una particularidad también de que, y esto a veces, y perdónenme nuevamente la odiosa comparación, la policía de finanzas que tienen los italianos, ¿no? En el caso particular de los aztecas, el policía de mercado estaba encargado de velar que no se cometa ningún delito en el mercado, pero además velar porque el comerciante no se abuse del usuario, no se abuse del cliente. Y había otra cosa también, que el policía, que también era nuestro querido Tupil, había otra serie de policías encargados de hacer cumplir la ley, que recibían otros nombres, que, como dije hace unos días en una conferencia en la Facultad de Psicología sobre operadores comunitarios, la particularidad de estos policías es que en el caso de que llegaran a cometerse un robo en su presencia, un delito ante su presencia, parte de ese robo tenían que absorberlo con su sueldo.
Y eso llamaba a una eficiencia y a una eficacia y a una apertura de ojos aún mayor. Había como la capital del imperio azteca, y digo imperio nuevamente odiosamente, perdonen que sea reiterativo, ¿no? Porque no puedo sacarme mi tradición occidental y haber sido hijos de inmigrantes españoles, ¿no? Pero realmente había policías de canoas, porque recordarán de que la capital del imperio azteca era Tenochtitlán y estaba en un islote dentro de un gran lago y había muchos puentes y uno de las vías de comunicación eran las canoas. Entonces había una policía de canoas que se ocupaba justamente de ese tránsito. Tenochtitlán estaba dividida en 4 cuadrantes y en cada cuadrante había una policía local que estaba a cargo de la seguridad. Y al igual que lo que menciona el diccionario de la Real Academia Española con respecto a las funciones de la policía, que es buen orden y aseo en las ciudades, ellos se dedicaban justamente al buen orden y aseo en las ciudades. Y además eran negociadores natos. La policía negociaba mucho con el vecino. Es decir, no era una policía que automáticamente tomaba conocimiento y le daba una intervención judicial, sino que había un proceso de negociación previa muy pero muy importante, que, salvando las distancias, las policías en Latinoamérica, a lo mejor con demasiada suspicacia negativa, comenzaron a hacer ese tipo de negociación para subsanar los problemas vecinales, pero vuelvo a repetir, por ahí el camino o la intención pasaba por otras exigencias o por otro tipo de necesidades personales. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? 2 civilizaciones muy importantes de Mesoamérica, la maya, que en definitiva no padecieron la invasión del extranjero, donde realmente tenían un sistema de aplicación de la ley, podríamos decir, muy sofisticado para ellos, con una muy buena performance y que realmente a ellos les servía. Y por otro lado teníamos el azteca, un poco el heredero de ese sistema judicial de los mayas, pero muchísimo más severo. Otra particularidad es que en su devenir histórico jurídico pudieron codificar ese derecho consuetudinario, que es justamente lo que después encontraron los españoles, que pudieron comprobar de su existencia y que se apresuraron a destruirlo, porque como ellos venían a traernos la luz, ¿cómo podían reconocer que la luz la habían encontrado acá? O que habían encontrado una civilización que los excedía, o que al menos no podían comprender, ¿no? Tal vez creo que el origen de la antropología sería ya por 1492, cuando el invasor se encontró que la única forma de poder tratar con esta gente, o sea, con nosotros, era negándonos, o era como que no existiéramos, y convertirnos en objetos. Es interesante, ¿no? Tratar el tema de los mayas y de los aztecas. Y esto que estoy hablando lo conozco desde hace muy poco tiempo, a través de continuas investigaciones que han hecho los mexicanos, que han hecho los guatemaltecos, inclusive los aportes de la arqueología, de esos nuevos descubrimientos. Es decir, que nos dábamos cuenta que la verdad verdadera no había viajado por el Atlántico, sino que ya lo teníamos acá, ¿no? Y había una tercera civilización, mucho más cercana, mucho más nuestra, que es la inca. Los incas, que tal vez como pueblo era tal vez el más guerrero, ¿no? Estaba más asociado a las armas que al arte y que a la ciencia. Pero habían logrado un imperio, por decirlo de alguna manera, pero que realmente vamos a llamarlo por su nombre, era el Tahuantinsuyo, una palabra quechua compuesta que significa Tahuan 4 y Suyo son regiones, o sea, 4 regiones, con una capital que es el Cusco, el Cosco, que era el centro del universo,
que es donde estaba instalada la figura del Inca. En el caso particular de los incas, sí, vamos a encontrar cárceles, dos clases de cárceles. Una cárcel que se le llamaba la Casa del Inca, que era destinada para todos aquellos funcionarios de alta jerarquía que habían sido siquiera denunciados, ¿eh? Es decir, porque la denuncia era un motivo suficiente como para ser separado del cargo. Y automáticamente, para no entorpecer la investigación, sí, automáticamente los alocaban en la Casa del Inca. Una especie de palacete, una especie de spa, pero estaban alojados ahí, separados de la comunidad, y vuelvo a repetir, para no entorpecer la investigación. Un proceso rapidísimo para establecer su grado de culpabilidad, y si era absuelto volvía a su cargo, no había revanchismo, y si encontraba su culpabilidad, iba a ser alojado a otro tipo de cárcel, que era donde primariamente iban a ser alojados todos aquellos que no ocupaban cargo jerárquico, es decir, el común de la gente. Y esa casa, que no era casa, era un subterráneo, era una caverna subterránea con muchos laberintos, con pisos con piedras puntiagudas, donde había toda clase de alimañas, donde había pumas, donde había serpientes, donde había sapos, escorpiones, y ahí lo dejaban un tiempo prudencial. Algunos textos dicen 48 horas, otros dicen 72 horas. Si sobrevivía, volvía a la vida civil, y si no, la sentencia estaba cumplida. Algunos textos hablan de que podían ser desterrados también, y eso estaba en la voluntad del Inca. ¿Y por qué podían ser desterrados? Porque dice, si no lo quieren todas estas alimañas es porque debe ser lo peor de lo peor, entonces lo desterraban. Hay algo bastante interesante de las tres civilizaciones, que yo me atrevo a decir, y esto porque lo he leído en algunos textos, que parece como que se conocían, o parece que el Inca sabía del azteca y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? El proceso no era absolutamente judicial, era un proceso jurídico-político, porque en realidad, tanto en una civilización como en la otra, la alzada se resolvía en términos políticos, en la esfera política. Es decir, la culpabilidad o la inocencia de una persona se iba en vía de apelación, tanto en el caso particular de los aztecas como el de los incas. Lo resolvía el político, lo resolvía el Inca en el caso de los incas, y en el caso de los aztecas el jefe del Estado. ¿Qué más podemos decir de estas civilizaciones? En el caso particular de los incas la estructura política era muy particular, porque había funcionarios designados con muy alta jerarquía que se ocupaban de las viudas, se ocupaban de los ancianos, se ocupaban de los niños desamparados. Algunos historiadores se reservan decir qué tipo de régimen nos encontrábamos. Otros, un poco más usados, hablan de una especie de socialismo, de una especie de comunismo, porque advertían algunas singularidades, como que un matrimonio automáticamente tenía una parcela y una casa para poder vivir y trabajar la tierra, que las contribuciones al Estado eran realmente muy fuertes, pero evidentemente nadie se quedaba sin comer para poder contribuir al Estado, pero el Estado se hacía cargo de la manutención de las familias en caso en tiempos de vaca flaca, ¿no es cierto? Fíjense qué notable. Durante la invasión de Hernán Cortés a México, al Imperio Azteca, Hernán Cortés se convierte en el primer secuestrador y en el primer asesino
de América Latina, que fue cuando secuestró y pese a que se pagó el rescate, mató a Moctezuma, que era el actual jefe de los aztecas. Una millonada de dinero en piezas de oro y de plata. Cuando Hernán Cortés ingresa a Tenochtitlán, y esto lo digo con muy poco rigor científico, el orden y la limpieza que encontró en la ciudad y que encontró en Palacio, podíamos decir que se podía comer en el suelo. Pero además fue recibido de tal manera que se encontró con que estaba frente a una mina de oro que no lo podía dejar pasar. Algunos historiadores dicen de que tenía mucho miedo, que le veía que era todo tan amable, que había tanta buena disposición, que tenía temor de que atentaran contra su vida y por eso tomó la decisión de secuestrar. Bueno, pero después del secuestro hubo el rescate y después del rescate Moctezuma murió, apareció muerto. Dicen que lloró como si hubiera perdido a su madre, pero evidentemente no nos convence esas lágrimas, más bien eran lágrimas de cocodrilo. Y en el caso particular del Tahuantinsuyo pasó exactamente lo mismo. Pizarro secuestra a Atahualpa y pese a haber pagado el rescate, que eran varias habitaciones con piezas de oro y de plata, algunos historiadores hablan de más de 80 toneladas de oro y más del doble de plata, termina matándolo. Y oh sorpresa, dicen que Pizarro también lloraba por la muerte de Atahualpa. Pobrecito, ¿no? Sí. Pobrecito. ¿Cómo lloraba? Había un espacio, vuelvo a repetir, creo que lo dije al comienzo, había un espacio también inquisidor de un lado y del otro, ¿no? Es decir, eran civilizaciones muy fuertes. Pero claro, el control social entraba un poco por el miedo. Pero bueno, por el miedo nadie delinquía. Y se me vienen ahora un poco más detalles de uno y de otro. Había un delito que preveía el malgaste de la herencia de los padres y el respeto a los padres. De manera tal de que si se advertía que un hijo que había heredado a sus padres malgastaba, derrochaba su herencia, era susceptible de ser juzgado y ser penalizado inclusive con la esclavitud. La ebriedad, la mentira, la hechicería estaban penadas muy fuertemente. Claro. En el caso particular de los incas, esa cosmovisión se podía sintetizar en tres frases, ¿no? No robar, no ser ocioso y no mentir, ¿no? Ama suya, ama quiria, ama suya. Amayuya, Maquilla, Amasúa. Ama suya. ¿Esto lo querés borrar? ¿No? ¿Querés cortar? No. No, está bien. De manera tal de que estábamos en un proceso de civilización en desarrollo. Es decir, tal vez vinieron a aportar algo nuevo. No podemos tampoco negar una realidad. Ellos interfirieron en un proceso de civilización, en un proceso de desarrollo. Felizmente no lo destruyeron totalmente, felizmente no estamos totalmente destruidos y podemos rescatar valores, pero tampoco podemos negar que construyeron una matriz hegemónica que dura hasta nuestros días. Ahora, esa matriz hegemónica, tomémoslo muy con pinzas, los latinos somos todos diferentes, eso no nos podemos quedar con esa versión que sí, tenemos puntos en común, pero realmente hay muchos puntos que nos diferencian. Cuando llegaron ellos, por tomar un patrón de referencia que es la lengua, había entre 100 y 150 lenguas nativas y con ellos todos los dialectos de manera tal y costumbres absolutamente diferentes que a lo mejor tienen muchos puntos de coincidencia por lo que acabo de decir en cuanto a la aplicación de la ley. De manera tal que tenemos nuestra diferencia y felizmente que así sea.
¿no? Porque América era un crisol de diversidades y es justamente lo más interesante y lo más bello que podemos ofrecer. No sé, si querés cortar un poquito. Sí. Estamos grabando. ¿Listo? Lo que no podemos dejar de aclarar es que la llegada de las carabelas nos generó un síndrome. Yo les digo el síndrome de la carabela. Otros estudiosos le dicen el complejo de la Malinche, un complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad que nos anuló por completo para poder, digamos, luchar en tiempo y forma por lo que era nuestro. Los españoles trajeron, cruzando el Atlántico, todas sus instituciones, destruyeron las nuestras. Algunas de ellas tuvieron que reflotarlas porque realmente comprendieron que se les había ido la mano y que no todo estaba tan mal. El Tupil, por ejemplo, fue reflotado de alguna forma cuando comprendieron que el alguacil mayor no cumplía eficientemente las mismas funciones que en su oportunidad cumplía aquel. Pero lamentablemente tenemos que asumir ese complejo de inferioridad, de no haber luchado en tiempo y forma por lo que era nuestro, y dejar que la historia la siguieran escribiendo desde un lugar distinto al que era nuestro. Esas instituciones que trajeron, que no era lo mejorcito de Europa y que inclusive ya habían demostrado su gran fracaso, se confrontaba con lo que los españoles encontraron acá, un mundo absolutamente diferente, con reglas de juegos absolutamente diferentes y que evidentemente daba mejores resultados que la civilización que ellos habían construido cruzando el Atlántico. Felizmente, y esto lo digo un poco metafóricamente, todo lo que cruza el Atlántico de alguna manera cambia. Porque creo que la historia demuestra que en definitiva los que fracasaron son ellos. Porque en el caso particular nuestro, seguimos estando y seguimos luchando por lo que es nuestro. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, esta conferencia, esta charla, estas reflexiones, demuestran evidentemente que no todo está perdido y que podemos seguir construyendo nuestra historia en función de una maravillosa diversidad. Cortala. Decime que decir que no aprendimos nada sería egoísta. El tema de cuestión es si realmente nos necesitábamos, si no hubiera sido mejor seguir con nuestras civilizaciones en su devenir histórico. Lo cierto es que no podemos escapar que interceptaron y cooptaron nuestra cultura y tenemos que seguir de alguna manera con esta realidad. Pero lo que podemos comprender de una vez por todas es que lo que a ellos les llamaban civilización, nosotros ya la teníamos. Que aquello que pretendían hacernos aprender o enseñar, nosotros ya lo habíamos aprendido. Y para ser un poco concluyente, no nos enseñaron nada. Tuvimos que lamentablemente asumir y tuvimos que lamentablemente cumplir con las exigencias del conquistador. Muy bien.